Celebramos a Santo Tomás, el apóstol, de quien se ha hecho mucho la fama de su falta de fe. Para Tomás, como para cualquier persona, incluso para el más santo de los santos, la duda era lógica. Oír que uno a quien vieron que muriera estaba vivo, no era fácil de creer. En el Evangelio nos encontramos a Tomás y hay tres cosas que quisiera comentar. Lo primero es cómo inicia el Evangelio. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús y le era difícil creer en la resurrección. Eso no tiene nada de novedoso, porque incluso a ti y a mí de pronto nos es difícil creer. Tomás, uno de los 12. Fíjense cómo uno de los 12, uno de los amigos de Jesús, uno de los más cercanos, uno de los elegidos, le es difícil creer. Y yo creo que a todos los cristianos, en algún momento de la vida nos pasa como a Tomás, que en algún momento nos cuesta creer. Y es que en el tiempo en que nos toca vivir, a los hombres y a las mujeres, nos cuesta creer, porque vivimos en una sociedad en donde queremos ver, queremos tocar, queremos comprobar para poder creer. Es que no siempre es fácil dar crédito a aquello que no vemos. Uno de los 12, uno de los más cercanos dudaba. Y creo que lo primero que le tendríamos que pedir hoy al Señor es esto: poder creer, aunque no vemos, aun cuando no lo podamos creer, aun cuando no lo podamos palpar. Danos la firme esperanza de poder creer. Y es que de pronto nuestro corazón vacila y duda de ti porque no te hemos visto. Y por eso te pedimos que aumentes nuestra fe. Cuando nuestra vida sea más difícil, cuando las cosas se pongan duras, ayúdanos a creer en ti. Y si hoy de pronto nos sentimos como Tomás, dudando, no te preocupes. Esto es parte de nuestra humanidad. Y si te está pasando esto de dudar, diré algo en el tercer punto. Segunda cosa, Jesús se presenta en medio de ellos. Y 8 días después, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y esto me ha gustado mucho porque Jesús se hace presente en medio de una comunidad de apóstoles que no son perfectos. ¿Quiénes estaban ahí en donde Jesús se hace presente? Pues el grupo de los 12 el grupo de los apóstoles que habían quedado. Tomás, el incrédulo; Pedro, el que lo había traicionado; y todos los demás que en el momento de la crucifixión habían huido. Una comunidad, diríamos ahora, de malos amigos, una comunidad imperfecta. Y el evangelista bellamente dice: Jesús se presentó en medio de ellos, en medio de la duda, en medio de la traición, en medio de aquel que huye, en medio de una comunidad imperfecta. Y Dios no tiene ningún reparo en hacerse presente en medio de esa comunidad. Ahí se hace presente Jesús. Es más, necesita y desea hacerse presente en medio de la imperfección de la comunidad cristiana. En los últimos tiempos, si algo se echa de ver en la iglesia, es su imperfección. Y en medio de las imperfecciones, Cristo se sigue haciendo presente en la comunidad. Porque a Cristo no le importan nuestras imperfecciones. A Cristo le importas tú y yo. Qué difícil creer cuando en la comunidad lo único que vemos son imperfecciones. Y esto sería lo segundo que hoy le tendríamos que pedir al Señor. Señor, cuando nos es difícil creer, aumenta nuestra fe. Es difícil creer cuando vemos solo imperfecciones. Y vemos imperfecciones en quienes están al frente. Y veo imperfecciones en el sacerdote. Y veo imperfecciones en la catequista y en aquel que debe evangelizar. Y veo imperfecciones en el que coordina el grupo.
Y de pronto vemos esto, muchas imperfecciones. Qué difícil creer en medio de una comunidad que tiene tantas imperfecciones. Y es ahí donde Jesús se hace presente. Aumenta nuestra fe cuando nosotros solo vemos imperfecciones. Y no dejes de hacerte presente en nuestras vidas, a pesar de las imperfecciones de cada uno de nosotros. Y tercera cosa, Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Y luego le dice a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae tu mano, mete en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Ahora, si tú eres de las personas a las que le es difícil creer porque no ven o porque solo ven imperfecciones, una cosa hace falta. Ven aquí, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en el costado de Cristo. Acércate a Él, tócalo y experiméntalo, siéntelo, hazte cercano a Él, acerca tu mano hacia Él. Y si hoy nos es difícil creer porque no vemos o porque solo vemos imperfecciones, es necesario esto: acercarse al Señor, tocarlo y meter nuestro dedo en su llaga, tocar sus heridas, tocar su corazón. Qué difícil creer en medio de un mundo lleno de imperfecciones. Qué difícil creer en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la crisis, de los abusos. Y ahora le decimos al Señor: permítenos que al celebrar a Santo Tomás nos acerquemos a ti con el corazón, que podamos tocarte. Danos la gracia de creer y aumenta nuestra fe. Esto es lo que ahora le pedimos al Señor. Que así sea. ICM